Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a dibujar una puerta de carpintería en 3 dimensiones. Os recuerdo que, como en vídeos anteriores, estoy usando el AutoCAD 2018, la versión formativa para educación. En un vídeo anterior ya os he mostrado cómo dibujar las molduras, tanto para modelizar ahora los plafones como para modelizar las piezas que van a formar los largueros, el piecero, travesaños, testero y peinazo. Antes de nada, quiero advertiros que el AutoCAD es una herramienta muy fuerte, muy potente y muy útil, pero que tiene un pequeño defecto entre comillas, y es que el AutoCAD aguanta todo, es decir, que podemos dibujar todo aquí, pero que en algunas ocasiones hay pequeños matices que a la hora de hacerlos en el taller varían un poquito. Podríamos hacerlo exactamente como se hace en el taller, lo que pasa que llevaría bastante tiempo y al final el resultado pues apenas varía. Y es, por ejemplo, el caso de cuando yo en el taller perfilo con la tupi los largueros laterales y en la parte de abajo, por ejemplo, lleva plafones, mientras que en la parte de arriba lleva cristalera. Entonces abajo va a llevar una canal, mientras que arriba va a llevar un rebaje. El paso de la canal al rebajo hay que hacerlo con la fresa y hacer una pasada ciega, es decir, levantar la fresa antes de tiempo. Bueno, pues esto en AutoCAD, evidentemente, al levantar la fresa antes de tiempo, lo que me deja es un pequeño círculo en la moldura, mientras que aquí lo que lo vamos a hacer es recto. Como os digo, ya tengo dibujadas estas molduras que me van a ser muy útiles. Además, voy a crear capas, una capa para cada tipo de pieza distinta. De tal manera que yo, a medida que vaya dibujando, iré metiendo cada pieza en su respectiva capa y de esa forma puedo apagar y encender las capas y no me molesta a la hora de dibujar. He creado las capas, una para cada tipo de pieza, como digo, y además le he intentado dar colores similares, de tal manera que todas las piezas importantes del bastidor de la puerta que van dispuestas horizontalmente les he dado el color verde, y esas son el travesaño central, el testero, que pongo que es el de arriba, el superior, y el piecero, que es el que va abajo, el inferior. Luego, las piezas que van dispuestas verticalmente son los largueros, que van en los laterales, y el peinazo o los peinazos, porque va uno arriba y abajo, que son los que separan los plafones y en este caso también los cristales. Finalmente también he hecho una capa para los plafones, otra para el cristal y otras 2 capas para los junquillos, tanto el horizontal como los junquillos verticales, ¿de acuerdo? Antes de empezar a dibujar tenéis que fijaros si tenéis activa la ficha de herramientas 3D. Si no es así, tenéis que activarla. Además, yo me la he colocado aquí al lado de inicio para no tener que andar buscándola por aquí y perder menos tiempo. La ficha de herramientas 3D tiene una serie de grupos que me van a servir para el modelado, es decir, para la extrusión y luego sobre todo para hacer las diferencias, uniones, intersecciones, etc. El resto no creo que lo vaya a utilizar, a no ser que sea algún desplazamiento o algún giro en 3D o alguna operación similar. Como he dicho, tengo ya dibujadas las molduras y las voy a utilizar para empezar a dibujar las piezas principales. En este caso voy a empezar por los largueros laterales y luego voy a ir haciendo el resto de piezas horizontales. También os recuerdo que en la pantalla, en la parte de arriba de la izquierda, tenemos los distintos puntos de vista. Hasta ahora en 2D hemos trabajado con el superior, pero en 3D podemos empezar a usar ya, por ejemplo, el isométrico, cualquiera de ellos, el SO, es decir, el suroeste. Igualmente tenemos el estilo visual, que en 2 dimensiones solemos usar la estructura alámbrica en 2D, pero que en 3 dimensiones conviene usar o bien el conceptual o el realista o otro. Da igual, como estemos acostumbrados. Habrá alguna operación que tendremos que activar el 2D, pero por lo general yo suelo usar el conceptual. Como he dicho, voy a empezar a dibujar los largueros. Para ello me voy a copiar esta moldura, que además, si recordáis del vídeo anterior, ya medía de largo 110, lo podemos volver a medir y veo que mide 100, ¿de acuerdo? Este contorno está dibujado a base de líneas y de curvas. Yo esto no lo puedo convertir en sólido de forma directa. Lo que primero tengo que hacer es o bien lo convierto en polilínea o bien lo convierto en región. Para convertirlo en región me vengo aquí a dibujo, abro el desplegable y aquí abajo a la izquierda tengo región. Me pide que designe los objetos, cojo todo y si todo va bien veo que directamente ya se me ha convertido en una región. Y digo si todo va bien porque en algunas ocasiones no se me convierte en región y normalmente se debe a que el contorno que tengo dibujado no está cerrado por completo. Entonces tengo que revisar todas las líneas dando a empalmar a ver cuál de ellas no estaba cerrado. Pero bueno, yo ya lo he convertido en región. Entonces lo que voy a hacer ahora es, antes de empezar a trabajar, meterlo en la capa
capa largueros, que la tenemos ahí en color naranja, y ya me vengo a las herramientas 3D y le voy a dar a extrusión. Me pide que seleccione el objeto, lo selecciono, punto base 1 cualquiera, y ya le puedo dar la altura. Entonces de altura le voy a dar 2030, que es la altura de la puerta. La tengo aquí ya dibujada. El ancho de la puerta son, en este caso, 825. Entonces voy a dibujar una línea desde la esquina de fuera y voy a marcar el ancho, 825, para tomarlo luego como referencia. ¿Veis? Esta va a ser la referencia de la puerta. Luego ya, cuando empiece a colocar el resto de las piezas, lo podré ir quitando. Hago una simetría, es decir, cojo esta pieza, punto medio, esta línea de referencia y marco ahí. Y ahí tengo ya colocados los dos largueros. Si nos fijamos, tanto el piecero como el testero son básicamente iguales que los largueros, solamente que el piecero es algo más ancho y el testero es igual, pero en vez de llevar canal lleva rebaje. Entonces yo podría volver a dibujar a partir de este contorno, dándole un poquito más de anchura, convirtiéndolo en región, etcétera, etcétera. Pero lo que voy a hacer es directamente copiar una pieza de estas y girarla en 3D. Para girarlo en 3D me vengo aquí a la ficha de herramientas 3D, aquí al grupo de selección y en Gizmo elijo Gizmo girar. Selecciono la pieza, ¿vale? Coloco el gizmo y ahora le digo en qué sentido lo quiero girar. Yo, tal como está situado, lo voy a girar en el sentido este, es decir, el círculo verde, pincho y ahora le pongo 90 grados. Y me tengo que dar cuenta que me ha quedado la moldura hacia arriba. Como es así, pues ok, le doy a intro y aquí tengo la pieza. Ahora, esta pieza medía 110, sin embargo, el piecero tiene 140. Entonces, lo que voy a hacer es copiarlo directamente con el orto puesto hacia abajo, la diferencia entre 110 y 140, que son 30, y le doy a unión, en herramientas 3D le doy a unión de estas dos piezas y ya tengo una pieza de 140. A continuación lo que voy a hacer es desplazarla de tal manera que este punto me coincida con este, ¿vale? Y veo que me sobresale por un lado, obviamente. Para eliminar la parte que me falta me vengo a herramientas 3D y aquí tengo en el grupo de editar sólido, aquí arriba el corte, que es como un cuchillo pequeñito cortando una pieza. Entonces doy a corte, me pide que seleccione los objetos, selecciono el piecero, le doy a intro y ahora tengo que elegir la opción 3 puntos, porque se puede hacer directamente con 2 puntos, pero yo aconsejo a que os acostumbréis a usar los 3 puntos, sobre todo cuando estamos dibujando en 3 dimensiones. Cojo 3 puntos, selecciono justo la esquina de aquí, de fuera del larguero y le marco un punto en este sentido y otro punto hacia abajo. Le doy a intro y ahora tengo que borrar la parte que me sobra, que es la parte de fuera. Igualmente, al hacer el corte me da la opción de decirle qué parte me interesa, pero también os aconsejo que si no domináis bien estas órdenes, que directamente le pongáis que os mantenga las dos partes, porque muchas veces, y no es el caso este, porque todavía hay pocas piezas, pero como digo, en otras ocasiones hay muchas piezas superpuestas y el cursor no nos deja coger exactamente la parte que nos interesa. Entonces, ya os digo, que directamente, para evitar problemas y aunque trabajemos un pelín más, le digamos que nos mantenga las dos partes y luego tranquilamente borramos la que nos interesa. Tenemos ya esta pieza, que es entera. Evidentemente, hay que recortar la parte que me sobra y hacerle la moldura y contramoldura. Es decir, la moldura la tenemos. Lo que habría que hacerle sería la contramoldura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bastante sencillo. En primer lugar, me copio estas dos largueros aquí hacia atrás, por ejemplo, una distancia que me acuerde, 200, ¿vale? Y ahora le doy en la ficha de herramientas 3D, en editar sólido, acordaros que está aquí unión, diferencia e intersección, que lo vamos a usar un montón. Entonces, la primera es unión, la segunda es diferencia. Y lo que voy a hacer es al piecero, intro, restarle los largueros. Y si os fijáis, ya me ha hecho aquí la contramoldura, ¿de acuerdo? Incluso me ha dejado un trocito de espiga, que en realidad esto no es la espiga vendría a partir de aquí. Esta pieza central, directamente antes de empezar, la voy a pasar a su respectiva capa, que es piecero inferior, mientras que vuelvo a colocar los largueros otra vez en su capa. Ya que tengo aquí dibujado en esta posición el piecero, voy a aprovechar para dibujar las espigas. Voy a medir la distancia de aquí hasta donde empieza la canal y veo que tiene 124, porque si recordáis, en el otro vídeo al dibujar la canal tenía de profundidad 16, como son 140, evidentemente me quedan 124, mientras que de ancho tiene 10, que es lo que le dimos. Y antes de dibujar la espiga, lo que tengo que fijarme es en el sistema de coordenadas qué dirección me marca la X, la Y y la Z, porque yo a la hora de colocar las medidas tengo que seguir ese orden. Entonces doy a modelado textura cuadrada, marco cualquier punto y le voy a dar en el sentido de la X 55, que
eso va a ser la profundidad de la espiga, le voy a dar hacia arriba, luego los 124, mientras que de ancho le voy a dar 10. Entonces, una vez que he marcado el primer punto, escribo arroba, primero la X, que hemos quedado que eran 55, segundo me está diciendo la Y, que hemos quedado que eran 10 de ancho, mientras que finalmente pongo coma para separar la altura, que eran 124. Y tenemos dibujado aquí ya la espiga, pero esta espiga hay que hacerle un retalón, que es lo que suelen llevar las uniones de las puertas. Para hacer el retalón me voy a ayudar de esto que ya tengo dibujado, y lo que voy a hacer es un pequeño truco, que es copiarlo de tal manera a continuación, ¿vale? Ahora lo voy a desplazar hacia acá, lo que yo quiera darle de profundidad de retalón, por ejemplo 15, y lo voy a desplazar hacia arriba otros 15, y a la espiga original le voy a restar esta que he copiado y que he desplazado. Para hacer la diferencia me vengo aquí a herramientas 3D, o según como tengáis configurado el botón derecho, le damos al botón derecho, entrada reciente, y como ya he hecho diferencia, cojo diferencia, digo que a esta intro le resto esta. Y tengo ya hecho la espiga. Si ahora esa espiga la desplazamos y la colocamos justo a continuación del piecero, eso sería el piecero con la espiga. Luego le haré una simetría y la colocaré en este lado. Voy a repetir, voy a volver a dibujar la espiga entera, pero en vez de darle la profundidad de 55 le voy a dar 60, y esa espiga la voy a colocar aquí en el larguero y se lo voy a restar, y esa va a ser la caja. ¿Y por qué le voy a dar 60 si aquí le he dado 55? Pues porque las cajas suelen ser un poquito más profundas que las espigas, para no tener que ajustar tanto y permitir el posterior movimiento de la madera por el hinchazón, la merma o cualquier motivo. Entonces, o me vengo aquí a herramientas 3D y cojo modelado, o botón derecho, entrada reciente, prisma, red, cualquier punto, arroba, y hemos quedado que la primera medida era la X, que en vez de 55 le voy a dar 60, coma, la segunda es la Y, que en este caso eran 10, y finalmente la altura eran 124. Y esto, aunque no tengo que colocarlo en ninguna capa, lo voy a colocar en la capa del larguero, solamente para tener algo más de ayuda. Y ya tengo que dibujado aquí la caja que luego le restaré al larguero. Lo único que también tengo que hacerle es el retalón. Entonces voy a hacer igual que antes, es decir, lo copio de aquí a aquí, lo desplazo 15 hacia arriba, lo desplazo 15 hacia atrás y le hago la diferencia. Es decir, a este le resto este. Ahora lo voy a colocar aquí para ver cómo me queda, es decir, superpuesto sobre la espiga, y veo que es exactamente igual, solamente que 5 milímetros más profundo. Si recordáis, los largueros los echamos hacia atrás 200 milímetros, con lo cual si yo ahora desplazo esto hacia atrás 200, se supone que debe estar aquí. Si queréis, vamos a ver la estructura alámbrica y comprobamos que evidentemente está colocado aquí, justo a continuación de la canal, que es donde tiene que venir. Damos a diferencia, y decimos que al larguero le resto eso. Y ya tengo hecho aquí la caja, incluido el retalón. Voy a hacer una simetría antes de nada de la espiga usando el punto medio y dejándolo allí. Y voy a unir las dos espigas con el piecero. Tendríamos ya aquí el piecero y la caja del larguero. Luego ese larguero lo he dibujado de referencia, lo único que cuando lo termine todo le haré una simetría a este y eliminar el de la derecha. Vamos a hacer ahora el testero, es decir, el travesaño que va situado en la parte superior. Para ello me aprovecho de esto que está hecho ya, me lo subo aquí arriba más o menos, luego lo colocaré bien. Y ahora para dar la vuelta se puede hacer de dos formas: o hago una simetría 3D y lo coloco hacia abajo, o hago un giro. Yo, como ya os he dicho, estoy usando la versión educativa. La versión educativa del 2018 no da la opción de simetría 3D. Entonces lo que voy a usar es el giro. No me importa, cualquier opción es buena. Antes de girar, lo que voy a hacer es volver a colocar el estilo conceptual, y ahora voy a girar esto. Para girarlo, vuelvo a colocar el gizmo girar, repito la orden girar 3D y me está pidiendo el sentido de rotación. Entonces voy a coger, en este caso, este de aquí que me interesa. Y ahora le digo que me lo gire 180 grados y ya veis que me lo ha colocado hacia abajo, y además se ve aquí el retalón sin ningún problema. Aquí lo único que ocurre es que esta pieza mide 140, mientras que el testero mide 110. Para arreglar esto se puede hacer de varias formas. Una de ellas sería recortar los 30 que le sobran, lo único que luego habría que volver a hacerle el retalón. Pero hay otra forma, que es copiando esto 30, me da igual hacia arriba o hacia abajo, y ahora haciendo una intersección, que la tengo aquí. Tengo unión, diferencia, intersección. En la intersección cojo las dos piezas al mismo tiempo y veis que me la ha cortado. Si yo ahora mido esto desde aquí hasta
hasta aquí veo que me mide 100, ¿vale? La voy a colocar en su posición, que sería juntando, por ejemplo, esta esquina de aquí con esta esquina de aquí. Veis que se me sobrepone bien, incluso que aquí vemos que luego me va a hacer el retalón. Si os acordáis, habíamos echado hacia atrás los largueros 200, pues esto lo voy a echar hacia adelante otros 200. Y tengo aquí una copia. Pero si os acordáis, también la caja del larguero era un poquito más profunda. Entonces lo que voy a hacer es desplazar esto, por ejemplo, aquí a 100 y añadirle un pequeño regrueso para hacer más profunda la caja, igual que hicimos abajo. Abajo lo hemos hecho de otra forma, pero aquí lo vamos a hacer así. Cualquier forma siempre puede ser aceptable. Antes de dibujar el regrueso voy a medir, a ver en cuánto se me ha quedado la espiga esta sin el retalón, y veo que son 79. Entonces, para dibujar ese regrueso finalmente, escojo aquí el modelado textura cuadrada, pincho por donde quiera, pongo @5, que es la profundidad que tiene de más, coma, el ancho que son 10, coma, y 79 que es lo que hemos medido. Y esto lo desplazo justo a continuación, que coincida punto final con punto final. Si queréis podemos unir estas dos piezas y ahora ya la vuelvo a desplazar. Los 100 que le eché para atrás lo echo hacia adelante. Hago la diferencia y al larguero le quito el testero y veis que lo que era la canal se me ha quedado un poquito más grande, y además si en vez de conceptual lo veo en alámbrico, vemos como ya tengo aquí hecho el retalón y la caja. Finalmente voy a dibujar el travesaño central. El travesaño central es igual que el testero, solamente que evidentemente la espiga va a venir un poquito más hacia abajo, porque la canal eran 16 y yo el retalón le he dado 15, es decir que luego cuando le haga la moldura con la fresa me va a quedar un poquito más bajo, 1 milímetro más bajo, y lleva moldura por arriba y por abajo. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto justo debajo de este a continuación, justo para tener la medida de referencia, ¿vale? Y ahora yo en mi diseño he decidido que la parte de arriba del travesaño esté justo a 900 milímetros del suelo. Entonces desplazo otra vez esta pieza 900 hacia arriba y esa va a ser su posición. Ya tengo colocada esta pieza a la altura que deseo, ¿de acuerdo? Lo único que si nos damos cuenta, esta pieza tiene moldura por abajo y por arriba el retalón, mientras que los travesaños que vamos a colocar tienen moldura por arriba y por abajo, y la espiga no lleva retalón. La espiga viene a partir de la canal que me va a generar la moldura 16 milímetros hacia abajo, mientras que el retalón tiene 15. ¿Qué quiere decir todo esto? Que esto me va a venir 1 milímetro más hacia abajo. Como os digo, estamos usando la versión educativa y la versión educativa no me permite hacer simetrías 3D. Entonces, lo que voy a hacer primero es copiar esto. Por ejemplo, me lo copio aquí. Me da igual el sitio, Y ahora, esto que he copiado le voy a dar la vuelta. Ya digo que si pudiera usar la simetría lo haría. Para girarlo le colocamos el gizmo para que nos sea algo más fácil. Botón derecho, entrada reciente, giro 3D y le decimos que no lo gire aquí en el sentido que me venga bien. Le meto 180 grados y vemos que ya me lo ha girado. Ya tengo girada aquí la pieza. Ahora la voy a colocar justo que me coincida por encima de esta otra, para lo cual me ayudo aquí. Punto final, estoy colocando el retalón ahí. Veis que tengo una a continuación de la otra. Esta que está por arriba la voy a desplazar a su posición, es decir, 110 hacia abajo. Y ahora mismo lo que tengo son dos piezas superpuestas. Entonces lo que voy a hacer es una intersección. Cojo estas dos piezas y veis que tengo arriba moldura y por abajo moldura. Y al mismo tiempo, si yo mido la espiga, veo que son 78. 78 no es ni más ni menos que los 110 menos los 16 de la canal de arriba y los 16 de la canal de abajo, que son 32. 110 menos 32 me da la espiga que hemos medido. Si yo ahora aquí le vuelvo a dibujar un pequeño regrueso de la altura de la espiga, me va a hacer exactamente otra vez la caja con el exceso de profundidad. Para ello dibujo un sólido, arroba en primer lugar la X, que eran 5, luego la Y, que eran 10, y finalmente los 78 que me han salido. Desplazo esto aquí, ¿vale? Y ahora copio estas dos cosas, las copio a 200, ¿vale? Y le hago una diferencia. Al larguero le quito tanto esto y le hago una diferencia. Al larguero le quito eso y el regrueso, que no lo estoy viendo pero está ahí dentro. Y para hacerle la diferencia lo que voy a hacer es verlo en estilo alámbrico para ver que tengo aquí el regrueso que le he metido. Doy a diferencia, al larguero le quito tanto eso, le doy a diferencia y al larguero le quito eso y el regrueso, ¿vale? Y ya se me ha quedado hecha ahí la caja más profunda que la propia espiga. Este regrueso lo voy a quitar porque no me interesa. Voy a ir colocando además cada pieza en su capa. Hemos quedado que el de arriba era el testero,
que es el superior, el del medio es el travesaño, que está bien, mientras que el de abajo es el piecero, ¿de acuerdo? ¿Qué me quedaría? Pues me quedaría, por ejemplo, empezar a dibujar los peinazos. Los peinazos son básicamente iguales que el travesaño central, solamente que el de abajo es algo más largo y el de arriba yo he decidido que sea igual, más largo evidentemente, pero en vez de llevar moldura por los dos lados, llevará por un lado moldura y por detrás llevará el rebaje para el cristal. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esto para acá, lo voy a pasar ya a la capa de peinazo, ahí tengo el peinazo, y lo voy a girar. Entonces, antes de nada, voy a colocar aquí el isométrico. Antes de nada, cojo el conceptual, le doy al gizmo girar, lo coloco, cojo la orden de gira 3D, que ya la tengo de antes, le marco el sentido, y en este caso le digo que 90, ¿vale? Y ahora, para colocar esto en su posición, primero me lo voy a acercar un poquito, por ejemplo ahí. Voy a girar esto para poder ver qué es cada cosa y voy a desplazar esto de tal manera que el punto medio de esta arista de fuera me coincida con el punto medio de fuera del piecero. Y se supone que si esto lo mido ahora usando la alámbrica y girando, está todo bien, ¿vale? Lo he colocado en su posición. Ok, pero me fijo que aquí arriba me he quedado corto, ¿no? Entonces, lo voy a ver desde la izquierda y veo que esta pieza de aquí me tiene que llegar hasta aquí. Y de paso voy a comprobar y veo que lo de abajo está perfecto. Bueno, si mido la distancia desde aquí hasta aquí, estoy viendo que me faltan 45. Me vuelvo a colocarlo en 3 dimensiones. Aquí tenemos. Y doy a copiar 45, usando el orto, 45 hacia arriba. Doy a unión y uno esta con la de abajo y eso sería el peinazo de abajo. Solamente que, como siempre, la espiga entra 55, mientras que yo quiero que la caja sea de 60. Entonces, desplazo, por ejemplo, esto hacia atrás, 200. Y ahora si me fijo, mido desde aquí hasta aquí y hemos quedado que se nos ha quedado en 78, ¿no? Entonces dibujo un regrueso, le meto la primera medida con un arroba delante para que me use las relativas bien, que eran 78. La segunda medida me está pidiendo la I, que es el ancho, y luego los 5. Y este sería el regrueso. Lo voy a colocar justo en su posición, que sería esta de aquí. Y ahora, para verlo bien, voy a colocar el estilo 3D, el estilo alámbrico, y voy a copiar estos dos hacia acá, 200, que es lo que lo he desplazado. Hago diferencia y a este le resto S y S, ¿vale? Y a esto sí le puedo quitar el regreso porque no me hace falta. Este sería el peinazo de abajo. Y voy a hacer una cosa. En el travesaño central, las espigas no llegan a tocar, se queda un huequecito entre espiga y espiga. Pero la caja sí suele hacerse, en este caso, pasante, porque el peinazo de arriba me coincide con el de abajo. En caso de que fuera más estrecho, fueran peinazos en distinta posición, no haríamos esto, pero en este caso sí. Entonces lo que voy a hacer es directamente un sólido de textura cuadrada, me cojo la superficie de arriba de esta espiga, le doy bastante de más, porque me da igual hacerlo en exceso, y ahora doy a copiar y copio otra vez el peinazo y este grueso que le he metido en exceso, lo copio hacia adelante, 200, y repito la diferencia y al travesaño le resto este y ese. Y ahí tendría la caja pasante, ¿veis? Y esto de aquí evidentemente lo puedo quitar. Finalmente me quedaría el peinazo de arriba. Para copiar este arriba lo que voy a hacer es primero es copiarlo por aquí cerca. Podríamos hacerlo midiendo, pero de esta forma creo que va a ser un poquito más rápido. Lo coloco ahí y ahora, como está en perspectiva isométrica aquí, se me juntan todas las líneas y va a ser complicado. Entonces yo os recomiendo que lo hagamos poco a poco. Poco a poco quiere decir lo siguiente. En primer lugar lo voy a colocar aquí, ¿vale? Que veo que coincide. Si ahora lo miro de perfil, veo que está separado y que tengo que mover esto hacia arriba, esta separación. Si yo mido eso, veo que tiene 55, evidentemente, que era la E. Con lo cual, lo desplazo 55 hacia arriba. Y ahora, si lo veo de frente, mido la distancia entre el punto medio del peinazo y el punto medio del testero. Y eso luego tengo que desplazarlo hacia la derecha. Mido desde aquí hasta ahí y veo que tiene 334,5. Entonces yo desplazo esto hacia la derecha 334,5 y si me fijo ahora en isométrico vemos que está colocado en su posición. Voy a repetir para hacerle la cajita. La caja desplazo esto, por ejemplo 200 hacia detrás
Y ahora le hago aquí un regrueso pequeñito para darle el exceso de la cajita, que eran 5 milímetros lo que le estoy dando. Me paso otra vez a conceptual y para dibujar el regreso de arriba hay una cosa que no estoy diciendo y es que os recomiendo que de vez en cuando comprobemos que el sistema de coordenadas sea el universal. Si se nos cambia, en principio no pasa nada, pero nos puede llegar a algún error que luego hay que andar modificando. Entonces yo en este caso me he fijado que la I la tengo hacia arriba, con lo cual le voy a dar al universal y me lo coloco. Entonces, como digo, vamos a hacer el regreso que me falta, textura cuadrada, marco un punto, le doy arroba. En este caso la X serían 78, la Y serían 10 y la Z le estamos dando 5. Y este sería el regreso, que yo ahora lo voy a desplazar aquí, ¿vale? Y si me fijo ahora en el alámbrico, hago como he hecho en otras ocasiones, que es copiar esto y esto hacia adelante 200 y al testero le hago la diferencia de restarle tanto el peinazo como el trocito este. Este trocito lo puedo borrar y ya tendríamos dibujado todas las piezas. Solamente me queda modificar este peinazo porque es bastante más corto. Para ello lo que hago es desplazarlo a su posición, 200 hacia adelante, lo voy a mirar de perfil, mido desde aquí hasta aquí y me fijo que la separación son 370. Entonces copio esto hacia abajo 370, veo que me ajustan las dos molduras, con lo cual lo que me queda hacer es unir el peinazo y aquí ya si lo miro en 3 dimensiones lo tendría en su posición. Voy a echar el peinazo este hacia atrás un poco para comprobar una cosa y es que las espigas de los peinazos me están chocando. Entonces lo que voy a hacer es medir y veo que se monta una sobre la otra 32 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos hay que quitarle a cada una 16. Y en el caso de quitarle 16 todavía estarían chocando. Le voy a quitar a cada una 20 milímetros, ¿vale? De tal manera que me va a generar un hueco de 8 milímetros, que eso me va a permitir no tener que ajustar tanto. Entonces voy a dibujar un sólido, arroba, hemos quedado que la espiga eran 78 en el sentido longitudinal, 10 y que le vamos a quitar 20 a cada uno. Entonces pongo 20. La copio a partir de la espiga de abajo y le hago la diferencia al peinazo de abajo, le quito este regreso. Y ahora la vuelvo a copiar a partir del final de la espiga del peinazo inferior y le vuelvo a hacer una diferencia al peinazo inferior, le quito el regreso ese. Y veo que ya los dos peinazos me quedan separados lo que yo pensaba que me iba a quedar 8 milímetros. Esto ya no me sirve. Tengo ya dibujado todo lo que es el bastidor. Ahora ya si quiero sí puedo colocarlo en su posición, que sería desplazar todo esto, por ejemplo, hacia atrás 200. Y eso sería el bastidor de la puerta. Voy a colocar los plafones inferiores. Para ello voy a medir de frente el hueco de la puerta. Y veo que de aquí a aquí tengo 247,5, mientras que desde aquí hasta ahí tengo 605. Yo tengo aquí dibujado el perfil del plafón. Para dibujar el plafón voy a dibujar un plafón con la medida completa y luego me voy a imaginar que tengo que dibujar el contorno de la fresa, genero un sólido y se lo resta al plafón. Entonces hemos quedado que el plafón medía 247,5 por 650, pero a eso hay que juntarle los 10 milímetros que le hemos dado de más para que entre la lengüeta del plafón en la canal. Entonces voy a dibujar la pieza del plafón. Para ello me cojo aquí conceptual, que lo tengo ya cogido. Selecciono la capa de plafón, modelado textura cuadrada. Y por ejemplo aquí le digo que en el sentido de la X tiene 247,5 más 10 que entra por cada lado serían 247 más 10 y más 10, 267,5, el grueso eran 32, no obstante lo podemos medir luego, mientras que de altura son 650 más 10 por cada lado, 770. Vamos a medir aquí por comprobar y medimos desde aquí hasta aquí y vemos que sí, que son 32. Ahora me voy a copiar esto por no deshacerme del que tengo original, lo dejo aquí y voy a convertir esto en una contramoldura. Para ello doy a empalmar este con ese. Esto si quiero me lo traigo aquí, igualmente dibujo una línea desde aquí hasta aquí, dibujo otra línea desde aquí hasta aquí, esta me sobra y esta me sobra. Recorto, convierto esto en sólido y aquí lo tengo hecho. Y esto sería ahora, una vez que haga la extrusión, para hacerle a todo esto la moldura alrededor. Entonces, en 3D le doy aquí a extrusión y le voy a dar a ojo bastante. Por ejemplo, aquí. Veo que es más largo que la propia pieza, ¿vale? Le voy a poner en otro color, por ejemplo, me da igual, en cualquiera de ellos, para ver lo que estoy haciendo, ¿eh? Entonces, me lo voy a copiar de tal manera que, por ejemplo, esta esquina me corresponda con esta. Y aquí veo ya, y si queréis lo pongo en un color aún más fuerte, ahí.
para que se aprecie. Y veo que aquí ya me va a hacer esta forma. Ahora le hago una simetría, cojo el punto medio, me lo traigo aquí y veo que me ha hecho esto y esto. Vuelvo a dar a simetría, cojo ahora las dos piezas, cojo el punto medio, pero el punto lateral y coloco esto de tal manera que me lo coloca aquí. Y ya con esto le podríamos hacer la moldura de un lado y del otro, pero voy a aprovechar y voy a hacer también la de arriba y la de abajo. Para hacer eso, doy a girar, giro 3D, designo este objeto, le digo que me lo gire por ejemplo aquí, sobre este eje y que me lo gire 90 grados. Y veo que me ha hecho este, ¿vale? Pues lo voy a copiar hacia abajo, vuelvo a repetir giro 3D, lo giro otros 180 grados y lo voy a colocar junto para que veáis que me ha hecho este y este. Entonces lo que tengo que hacer es colocarlo en su sitio. Doy a copiar y copio esta esquina de fuera que me coincida justo con esta esquina de fuera, mientras que también copio de tal manera que esta esquina me coincida con esta esquina. Estos que tengo aquí los voy a borrar. Y ahora, este me va a hacer la moldura de un lado, sin embargo, que la podemos ver aquí. ¿Veis? Me va a hacer esta moldura. Para hacer el de delante, le hago una simetría. Que voy a hacer ya la simetría tanto del de arriba como el de abajo, ¿eh? Cojo las dos, le cojo punto medio, a ver si me deja algún punto medio. Aquí me coge el punto medio. Lo coloco el eje de simetría de tal manera que yo vea que me lo coloca donde me interesa. ¿Vale? Ahí. Y ahora, finalmente, le doy a diferencia y a la pieza del plafón le quito estas 4 y le quito estas 4. Y tengo aquí el plafón perfectamente dibujado. Moldura por todas partes. Coloco el plafón en su capa, porque muchas veces al operar en 3D se le quitan los colores, le digo que el color por capa, vale, y aquí lo tengo preparado. ¿Cómo lo llevo a su sitio? Pues esto quizás sea lo más problemático. Lo que voy a hacer es apagar las capas de los largueros y de los peinazos y voy a desplazar este de tal manera que el punto medio me coincida con ese punto medio de ahí. Veo que es un poquito más estrecho porque el plafón va en disminución. Ahora, si la profundidad de la espiga era en 55, lo que tengo que hacer es desplazar esto 55. Pero ahí estaría justamente pegando con el fondo de la canal, con lo cual tengo que echarlo 6 hacia arriba. ¿Por qué 6? Porque la profundidad de la canal son 16, mientras que yo al plafón le he dicho que me entrara 10, con lo cual me sobran 6. Si yo ahora esto lo miro así, vemos que evidentemente me está tocando aquí justo en un punto tal como yo quería, ¿vale? Ahora voy a comprobar otra cosa. Para ello voy a encender todas las capas y si lo miro de frente observo que estos ingletes no me coinciden con esto y que esta separación es más grande que esta. ¿Por qué? Porque tampoco lo he movido los 6 milímetros hacia la derecha. Entonces doy a desplazar y lo muevo 6. Y ahora ya sí veis que me coinciden los ingletes y que está centrado. Voy a ir borrando todo esto porque ya creo que ya no me va a hacer falta, ¿vale? Para hacer el otro plafón haríamos una simetría, pero por ahora lo voy a dejar así porque voy a hacer la simetría al final. A continuación le voy a hacer los rebajes para colocar los cristales. Para ello, ¿qué hago? Pues voy a medir primero la distancia que hay entre esta parte de fuera y esta parte de aquí y veo que tiene 279,5 de ancho, mientras que de alto medimos desde aquí hasta aquí y tiene 1052. Si recordamos, también tenemos 10 de la canal, con lo cual a cada lado me sobran 15 y tendríamos un rebaje de 10 más 15, 25. De todas formas eso me da igual porque le puedo quitar un poquito menos. Voy a empezar haciendo, por ejemplo, el rebaje del travesaño central, para lo cual apago todo y me quedo con el travesaño central. Voy a dibujar la pieza. Antes de nada voy a volver a colocar el sistema universal, sistema de coordenada universal. Voy a dibujar una pieza que tenga, por ejemplo, de largo 500, que tenga de ancho, por ejemplo, 25, que es lo que hemos quedado, y de alto le vamos a dar 16. Vuelvo a activar la capa del peinazo y voy a copiar esta pieza justo aquí. ¿Veis cómo está colocada, no? Y le voy a hacer una diferencia a este, es decir, al travesaño le voy a quitar esta pieza y le echo el rebaje, ¿vale? Lo voy a repetir por el otro lado. Doy a copiar, coloco justo esta esquinita que me coincida con esta esquina y doy a diferencia y a este le quito ese y echo otra vez el rebaje. Esta pieza que tengo me va a servir, me la subo aquí arriba, activo la capa del testero superior y copio esta pieza justo aquí, ¿vale? Y también la copio esta esquina con esta ahí. Y ahora hago una diferencia y al testero le quito eso y le quito eso. Y en principio tengo hecho ahí el rebaje, ¿vale? Para el cristal. Ahora lo voy a repetir, pero
tanto para el larguero como para el peinazo. Entonces vuelvo a dibujar esta pieza, mido ¿cuánto tengo aquí? Desde aquí hasta aquí, desde lo que estoy viendo del peinazo, que son 1052. Con lo cual, dibujo una pieza que tenga, en el sentido de la X, van a ser los 16 que le estamos dando, arroba 16, de profundidad eran 25 y hacia arriba hemos medido 1052. Entonces, si yo copio esto por una parte aquí, fijándome siempre en los puntos finales que me coincida el punto final ahí, y lo vuelvo a copiar la misma pieza, pero que este punto final me coincida con este otro, al hacer la diferencia y quitarle al peinazo estas dos piezas que acabo de colocarle, veis que me ha hecho aquí ya el rebaje para el cristal. Si yo activo ahora la capa del larguero y esta pieza se la copio, que me coincida esta esquinita de aquí con esta esquina de fuera, y le hago la diferencia, al larguero le quito esto, tengo ya hecha el rebaje. Tengo rebajo por todas partes, es decir, yo puedo mirar esto y veo que sin ningún problema está hecho. Y esto es lo que digo yo, que en el taller no ocurre porque se hace de otra forma, pero bueno, aquí lo vamos a dejar y también me es válido. ¿Qué me quedaría? Pues me quedaría, por ejemplo, dibujar el cristal. Si yo he medido aquí, tengo que la altura eran 1052, mientras que desde esta esquina hasta esta esquina de fuera son 279,5. Aquí me quedaría hacer el rebaje, pero hemos quedado que al final esta pieza de aquí le vamos a hacer una simetría y vamos a colocar esto. Yo el cristal lo voy a dibujar como si estuviera ajustado por completo, es decir, que va a medir exactamente el mismo hueco que tenemos aquí. Eso obviamente no debe hacerse así. El AutoCAD me lo permite, pero si esto lo hiciéramos de verdad, primero lo más seguro es que el cristal se nos estallaría. Pero bueno, lo voy a hacer así. A la hora de hacerlo de verdad habría que darle algo de holgura por los lados y por arriba. Abajo no, porque apoyaría. Entonces dibujamos una pieza, arroba, en primer lugar me pide el ancho, es decir, que son 279,5, me pide el grueso, le voy a dar 4 milímetros, y finalmente 1052. Sería el cristal y lo vamos a colocar primero en su capa del cristal, que la tengo apagada, y lo vamos a desplazar de tal manera que esta esquina no, la que tengo por detrás, esa me coincida con este punto medio, y este sería su posición, ¿vale? Para terminar voy a dibujar los junquillos. Empiezo con el horizontal y le puedo dar la sección que yo quiera. Entonces lo voy a hacer de 10 por 10, y si queremos incluso le podemos redondear una arista. Si lo que vamos a hacer es redondearlo, entonces me conviene dibujar, por ejemplo, 10, 10, 10, 10 y cierro. Doy a empalme, le cambio el radio, pongo un radio por ejemplo que sea 3 milímetros, y ahora digo que me empalme este con este, y este sería el junquillo. Lo convierto en región, me lo copio para tener un par de ellos y lo extrusiono y le doy el ancho, que eran 279,5, y al mismo tiempo voy a extrusionar este y le voy a dar 1050. Giro en 3 dimensiones este de aquí y lo tendríamos en esta posición. Voy a girar todos para que me quede la pequeña moldura que le he hecho hacia afuera. Entonces doy a girar y me quedan las molduras hacia afuera. Desplazo este de tal manera que esta esquina me coincida con esta. Le hago una simetría normal a este punto medio. Ahí tendríamos uno, y finalmente no me deja hacer simetría 3D, pero lo que sí puedo hacer es copiarlo, hacer un giro 3D 180 grados, finalmente llevarlo a su sitio. Esa esquina que me coincida justo con esta. Me quedaría hacerle, si queremos, un pequeño inglete. Para hacer el inglete, lo que voy a hacer es usar la orden de corte que está aquí en operación 3D. Cojo, por ejemplo, esta pieza, le digo la opción de 3 puntos y el primer punto va a ser ese. Voy a coger un punto aquí y el tercer punto tiene que estar a 45 grados. Entonces, para evitarme problemas, voy a poner arroba. Y si ahora le meto en las 3 dimensiones 3 medidas exactas, idénticas, me va a cortar a 45 grados. Entonces, por ejemplo, pongo 5,5,5. Le digo que me mantengan ambos y veis que me ha hecho aquí el inglete. Borro la parte que me sobre y repito el corte con el junquillo lateral. Doy a entrada reciente, corte, elijo aquí 3 puntos, muy importante, marco esquina, esquina, y ya como tenemos hecho aquí un inglete, puedo marcar cualquier punto del inglete, por ejemplo ese, que me mantenga ambos, y si borro la parte inferior, vemos que tengo un inglete y tengo otro inglete. Ahora, para repetir el de abajo lo voy a hacer más rápido. Voy a hacer lo siguiente, es una simetría de la misma pieza sobre sí mismo, es decir, punto medio, y hago una intersección de estas dos piezas y ya me ha quedado aquí el inglete. Directamente, esta pieza, si lo vemos, tiene inglete aquí y tiene inglete
que hay. Esta pieza no voy a trabajar con ella porque luego al final le haré una simetría. Para la pieza de arriba, aunque ya la he copiado, más rápido hubiera sido directamente esta, copiarla y girarla. Entonces la voy a copiar, le hago un giro 3D, borro esta que me sobra y desplazo esta de tal manera que, por ejemplo, esta esquina me coincida con esta. A esta le voy a hacer el corte. Entonces, corte de esta, usando 3 puntos, cojo aquí y cojo cualquiera de estas que me marque y elimino la parte que me sobra, de tal manera que si yo borro esto veo que eso me ha quedado en inglés. Finalmente, quito esta pieza y hago una simetría de esta pieza. Entonces, simetría 3D, cojo esta, punto medio, ahí. Y estos serían los junquillos, los voy a colocar en su sitio. Para colocarlo me voy a ayudar de la estructura alámbrica y doy a desplazar todas las piezas y me fijo que esta esquinita me debe coincidir con esta esquina del cristal. Para terminar, quito este larguero y voy a hacer una simetría usando el punto medio de este larguero y lo coloco ahí. Voy a apagar la capa de los largueros, voy a pasar los junquillos que se me ha olvidado hacerlo a su capa, por ejemplo este y ese al junquillo horizontal y este al vertical y este y ese al junquillo vertical. Apago la capa de los largueros y hago simetría de junquillo, junquillo, cristal, junquillo, junquillo, usando el punto medio de aquí abajo y ahí tendría la simetría de todo lo de arriba. Voy a repetir la simetría que se me ha olvidado del plafón, punto medio, y activando todas las capas tendríamos hecha la puerta. Por un lado veríamos la moldura, mientras que por detrás veríamos los junquillos. Bueno, pues esto ha sido el dibujo de la puerta en 3 dimensiones. Espero que os haya sido de utilidad y si también pensáis eso, por favor, darle a like, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Muchas gracias.